Saludos, aquí tenemos un nuevo problema de esta lista sobre el tema de la estática de fluidos. Específicamente este tema tiene que ver con la fuerza hidrostática. Vamos a hacer un cálculo de fuerza hidrostática. Entonces, si ustedes al ver este video, por favor, pueden pausarlo en este momento y leer detenidamente el enunciado y analizarlo. Y vamos a proceder con la solución. Bien, bueno, una vez leído el problema, nos dice este problema nos da ahí varia información y lo que nos están pidiendo es calcular la fuerza total sobre la compuerta. Esta es una vista lateral, esta es la compuerta. Esta compuerta, según nos dice el enunciado, eh, pues tiene, aquí vemos una altura, ¿verdad? Esto es lateral, pero tiene 10 metros de ancho. Entonces, si nosotros hacemos una vista frontal y esa compuerta es, dice el enunciado, rectangular. Entonces esa compuerta la vamos a dibujar por acá en una vista de frente. En una vista frontal, nosotros lo que tendríamos sería pues una compuerta rectangular, como lo dice el enunciado, que vamos a proceder a dibujarla acá. Esta sería la compuerta, ¿verdad? Este ancho corresponde a los 10,0 metros, ¿verdad? Y pues esta sería la altura aquí de 3 metros, 3,00 metros. Esto es lo que estamos viendo aquí, viéndola de lado, ¿verdad? Y iría hacia adentro, ¿verdad? Esta, esta compuerta. Muy bien, bueno, ahí tenemos varias información. La represa tiene dos líquidos y nos dan el concepto de densidad relativa. Este concepto es importante eh, y justamente acá lo he colocado en este problema para repasarlo. Cuando hablamos de la densidad relativa, que aquí está escrita de esta forma, dr, hay que recordar que la densidad relativa es la densidad de toda la vida, la que se mide en kilogramos por metro cúbico, dividido por la densidad del agua a 4 grados Celsius. Esta densidad del agua a 4 grados Celsius es la que nosotros tomamos como 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para este primero de acá, llamémosle a este líquido el líquido número uno y a este el líquido número 2, la densidad del líquido número uno sería la densidad relativa, que es 1, y pasamos a multiplicar la densidad del agua a 4 grados Celsius, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, pues muy trivialmente, 1 por 1000, pues 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, ese líquido o es agua o es un líquido que tiene una densidad similar a la del agua, ¿verdad? Con estas cifras significativas. La densidad del líquido 2, ¿qué sería? Bueno, la densidad relativa, que es 1,5, 1,50, ujú, multiplicado por los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, que es la densidad del agua, a, esa, la densidad del agua a 4 Celsius, ¿verdad? Ujú. Así se define la densidad relativa, ¿verdad? Como la densidad que tenga el material dividido por esta que es como un estándar. Y entonces serían 1500 kilogramos por metro cúbico. Este es un pequeño detalle ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, el concepto de densidad relativa, ¿verdad? Que se usa bastante y que pues lo tenemos que tener ahí presente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa sobre esta compuerta? Lo que pasa sobre esta compuerta es que nosotros sabemos que la presión cambia con la profundidad. Entonces, cuando la presión que siente la compuerta aquí en la parte de arriba no es la misma presión conforme vamos bajando. Cada vez hay más presión. Entonces, nosotros no podemos decir simplemente que la fuerza es presión por área, porque eso es válido solamente cuando la presión es constante. Para calcular esta fuerza, nosotros debemos hacerlo por integración, porque tenemos una presión que es variable. Entonces, el diferencial de fuerza perpendicular es la presión por el diferencial de área y entonces la fuerza
perpendicular que siente esta compuerta, porque recuerden que la presión hace una fuerza que es perpendicular a la superficie, al área. Sería la integral de la presión por el diferencial de área. Muy bien. Ahora, la presión cambia con la profundidad. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión acá? Bueno, si nosotros estamos en un puntito aquí, tenemos que tomar en cuenta la profundidad. Ahora, veamos que aquí tenemos dos líquidos. Entonces, la ecuación que nosotros debemos usar es esta, ¿verdad? La presión de un punto 2 es igual a la presión de un punto 1 más ρ por G por H. Voy a tomar yo como referencia este punto de acá. Esta va a ser mi referencia. Este va a ser para mí este primer punto. ¿Cuánto es la presión en ese punto 1? La presión en ese punto 1 será la presión que haya acá más la densidad de este fluido por G por H. Ahora, aquí hay un punto que es importante tomar en cuenta. Nosotros tenemos a la atmósfera empujando acá. Tenemos a la presión atmosférica empujando acá. Esa presión por el principio de Pascal se transmite. Entonces, la presión que nosotros vayamos a tener acá, en algún punto, a una cierta profundidad, va a ser ¿qué? Va a ser la atmosférica más la presión que haga este primer fluido, más la presión que haga esta porción de fluido acá, hasta una profundidad H. Entonces, la presión que siente aquí a una profundidad H, ¿qué será? La suma de esas tres presiones. La presión de la atmósfera, el ρGH de este líquido y el ρGH de este otro líquido. Pero, ¿qué tenemos aquí por el lado afuera de la compuerta? Por el lado afuera de la compuerta nosotros tenemos aire atmosférico. Entonces, la presión atmosférica está empujando también para acá. Y lo que quiero hacer notar es que el efecto de la atmósfera se cancela. La atmósfera empuja hacia acá y la atmósfera empuja hacia acá. Entonces, en realidad, la presión que siente la compuerta es nada más la presión de los dos líquidos. La densidad de este líquido por G por 1 metro y la densidad de este otro líquido por G por esta H. En estos cálculos se debe usar presión manométrica. Es decir, ¿por qué? Porque el efecto de la atmósfera se cancela. Muy bien. Entonces, la presión del punto 1 nos interesa nada más la parte del líquido, que sería que la presión en este punto aquí de arriba sería la atmósfera, pero la atmósfera ya dijimos que se cancela. Entonces sería la densidad del líquido, que es 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado por 1 metro. 1 metro. ¿Eso cuánto nos da como presión? Bueno, lo podemos calcular, ¿verdad? 1000 por 9,8, 9800 por 1. Entonces nos quedarían 9800 pascales. Esta es la presión en este punto, el punto que yo voy a tomar como referencia. Pero a mí me interesa la presión acá a una profundidad H. Ojo, una profundidad H que una H variable. ¿Cuánto va a ser la presión en ese punto 2? La presión en ese punto 2 va a ser la presión en el punto 1, que es 9800 pascales, más la densidad de esta columna de líquido que está acá, toda esta columna. ¿Cuánto es esa columna? La densidad de este líquido era 1500, ¿verdad? 1500 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado por la profundidad. ¿Cuánta profundidad? La vamos a dejar como una variable. De modo tal que si H vale 0, estamos en la parte de arriba de la compuerta. Y si H vale 3 metros, estaríamos ¿qué? En la parte de abajo de la compuerta. ¿Cuánto da esta cantidad que está aquí? Bueno, la podemos simplificar, ¿verdad?
la presión, llamémosle no punto 2, sino simplemente P, ¿verdad? Ujú. Sería 1500 por 9.8, ¿verdad? Esos son 14.700. Ujú. Entonces, esta presión que nos está dando, esta presión nos está dando que la presión en el punto es 9.800 pascales más 14.700 pascales sobre metro por H, donde H es una variable que va a ser mayor o igual que cero y menor o igual que 3 metros. Necesito yo a la presión como una función, porque la presión cambia con la profundidad. Y aquí yo he parametrizado la presión. ¿Qué es lo que yo estoy determinando ahí? La presión que tendría el fluido aquí a una cierta profundidad. Todos estos puntos de esta línea roja que he trazado están a una profundidad ¿cuánto? A una profundidad H. Ahora, yo necesito para mi ecuación, que ustedes pueden notar acá la de la fuerza, la presión, pero necesito un diferencial de área. Aquí yo no tengo un área, aquí yo tengo una línea, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer es esta franjita, este ancho de esta franja, como estoy usando como parámetro H, el ancho de esta franja le voy a llamar un DH. ¿Por qué DH? Porque H es la variable que yo estoy tomando. Es decir, voy a hacer un incremento de H. ¿Cuál es el área de esta franja? Bueno, esta franja que ustedes pueden notar acá es un rectángulo. Y entonces su área será ¿qué? Será un diferencial de área. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? La base, que son 10 metros, 10,0 metros, multiplicado por el ancho, que es de h. Y entonces tengo ya todos los elementos que yo necesito para poder hacer la integral de la fuerza. ¿Cuánto va a ser la fuerza perpendicular? La fuerza perpendicular va a ser la integral. La presión ya la tengo como una función acá. Es esta función que está acá. La voy a copiar. Son 9.800 pascales más 14.700 pascales sobre metro por H. Esa es la presión y el diferencial de área que es. Este diferencial de área que tengo aquí en color verde, ¿verdad? 10 por DH. Por 10,0 metros por DH. Ese es el diferencial de área. Pero esta integral tiene un principio y un fin. ¿Dónde empieza el rectángulo? El rectángulo empieza aquí arriba. Cuando h, la referencia, cuando h vale 0. Y termina aquí cuando h vale 3. Esto que yo había indicado acá, ¿verdad? Entonces es la integral de 0 a 3 metros. Esta integral ustedes la pueden resolver, ¿verdad? Yo aquí por motivo de hacerlo pues rápidamente, la voy a resolver usando la calculadora científica. Las calculadoras científicas resuelven una integral como esta, que es una integral con valores numéricos, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar la tecnología, ¿verdad? 9.800 más 14.700 por la variable de integración, por 10 por DH, ¿verdad? Y eso integrado de dónde a dónde? Integrado de 0 a 3 metros, ¿verdad? ¿No?
Hago ahí con calma, con cuidado la integral. Y esta integral me da 9,56, haciendo apropiadamente el redondeo, por 10 a la 5 newtons, ¿verdad? Ustedes pueden comprobar las unidades, ¿verdad? Recuerden que el pascal son newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Fuerza sobre área, unidades de fuerza sobre unidades de área. Y esto pues sería, mi respuesta, esa sería la fuerza que siente esa compuerta. Ujú. Vamos a irnos acá. Efectivamente, ven, 9,56 por 10 a la 5, que era la guía que yo les había dado para la solución del ejercicio.